Bien. Dice ahí, eso que escribí como título, ¿sí lo ven ahí? Escríbanlo como título, por favor. Las propiedades del texto. Bien, existen tres. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias, mamita. Niños. Yo no veo acá. Eso que ustedes, sí pueden ver la pantalla que está compartida, ¿sí? Listo. ¿Sí? Ahí donde dice el texto, 2 puntos, adecuación, coherencia y cohesión, esas son las 3 propiedades del texto, las 3. Cuenta, antes de que iniciemos, escriban el texto, 2 puntos, o sea, debajo donde escribieron las propiedades del texto, van a escribir debajo el texto, 2 puntos, adecuación, coherencia y cohesión. ¿Listo? Profe, copiamos lo que está ahí abajito. Sí, mi amor, ahí donde esta parte, donde dice solamente, donde dice el texto, 2 puntos, adecuación, coherencia y cohesión, nada más. Esta parte de abajo, o sea, primero el título. ¿Cómo es el título? Las propiedades del... Profe, no podamos ver. ¿No pueden ver? Ahora sí. Esperen un momentico para que se pueda compartir. Profe, ¿y se está viendo? Ah, bueno. Esto que está aquí arriba, primero como título y debajo escriben el texto, 2 puntos, adecuación, coherencia y cohesión. Eso que se escribe ahí, esas son las propiedades, lo que tiene un texto. Yo les voy a explicar. Texto es todo aquello que nosotros empleamos para leer, ¿sí? También es un texto, puede ser un dibujo, un diálogo, un ejemplo, cuando encontramos unas caricaturas, cuando encontramos una historieta, cuando encontramos una historia, todo eso es un texto. Y todo ese texto tiene una adecuación, una coherencia y una cohesión. ¿Para qué? Para que el texto se pueda comprender, para que el texto se pueda interpretar, para que yo lo pueda leer de forma clara, ¿sí? Bien. Bajamos aquí y leemos. ¿Qué es el enunciado? Todo texto tiene un enunciado y dice, es la unidad de comunicación, el mensaje mínimo. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Nos voy un momentico, es que yo apenas acabo de llegar. Bueno, yo les quería explicar o les quiero explicar de la guía de conocimiento, porque la guía de conocimiento que envié es bastante larga, entonces por eso quiero explicar de acá. La clase pasada estábamos explicando del libro, pero el libro está como muy, o sea, no profundiza muy bien lo que quiere decir la adecuación, lo que explica la adecuación, lo que explica la coherencia y lo que explica la cohesión. ¿Sí? Entonces acá, pues es un poco más detallado, por eso les quise explicar de acá.
de la guía de conocimiento. Entonces dice, el enunciado es la unidad de comunicación, el mensaje mínimo, o sea, lo que me quiere decir y ya. Un ejemplo, un diálogo entre dos personas, eso es un texto. Bien. ¿Cuáles son esas características? Encontramos la unidad mínima de comunicación, tiene sentido completo, los elementos del enunciado están unidos por relaciones gramaticales, tiene autonomía sintáctica, es decir, pues, puede aparecer aislado. En el lenguaje hablado, el enunciado se expresa entre dos pausas mayores y se pronuncia con una determinada entonación. En el lenguaje escrito, el enunciado aparece entre dos puntos. Lo que les había dicho, niños, cuando encontramos un texto a modo de diálogo entre dos personas. Aquí el texto que nos dice es un discurso. Es un conjunto. Vayan leyendo, lo que yo voy leyendo, lo van leyendo ustedes ahí en la pantalla. Por favor, no se distraigan, ¿sí? El texto es un conjunto coherente de enunciados. ¿Cómo así coherente? Que se pueda entender, que tenga una lógica. ¿Cuáles son sus características? Es la unidad máxima de comunicación. Expresa la totalidad de contenidos que desea transmitir el emisor, lo que quiere decir. Los enunciados que lo forman están unidos por una relación de coherencia mediante mecanismos de cohesión. No van a empezar a rayar, por favor. O sea que se utilizan mecanismos de cohesión, o sea, esas palabras que me ayudan a meterle en el texto, estos se llaman marcadores discursivos, para que el texto sea cohesionado y tenga, voy a deshabilitar, y tenga coherencia. Ha de ser adecuado, puede ser amplio o reducido. Aquí hay una clasificación. Ahora están entrando niños. Ay, Dios. Bien. Ay, ¿qué pasó? Ya. Listo. Aquí nos dice una clasificación de textos, o sea, ¿cuáles son esas clases de textos? Hay diferentes clases según la disposición temática. Pueden ser narrativos, descriptivos o expositivos. También encontramos según la intención del emisor. Y la función del lenguaje predominante, o sea, referenciales, expresivos, apelativos, poéticos, metalingüísticos. Esto también hace parte de la narrativa. Según el nivel de lengua o registro lingüístico, vulgares, coloquiales, estándar, cultos. Según el código y canal, orales y escritos. Según el número de hablantes, monólogo y diálogos. Según el ámbito de uso, ya les explico todo esto. Según el ámbito de uso, ámbito personal, ámbito académico, ámbito laboral, ámbito social, ámbito familiar, ámbito literario. Bien, yo les explico. ¿En qué se clasifican los textos? Pueden ser, en cuanto a la parte literaria, tenemos los textos narrativos, poéticos, y tenemos dentro de eso tenemos textos que nos pueden describir como los géneros periodísticos, que nos describen hechos noticiosos. Encontramos los textos instructivos, que son, por ejemplo, las recetas. Encontramos textos descriptivos. Descriptivos son aquellos que nos describen detalladamente algún suceso o alguna persona. Encontramos textos científicos,
¿sí? Con base a una investigación. Encontramos también textos, pueden ser obras dramáticas, donde hay unos diálogos entre personajes. Todo esto que acabé de nombrarles son textos, son diferentes textos. También encontramos las caricaturas, una caricatura que me está expresando algún mensaje, eso también es un texto. Si yo leo una historieta, también es un texto. Bien. Bien. Ahora vamos a ver la adecuación, que es una de las propiedades. ¿Cuál es la adecuación? Un momentico, ¿sí? ¿Sí? Profe, ¿qué Después copiamos? de haber copiado lo del texto, adecuación, coherencia y eso, no hay que escribir nada más. No, lo que acabé de leer, no. Esto que vamos a copiar, vamos a empezar a copiar desde acá donde dice la adecuación del texto, que esta parte hace parte de las propiedades del texto. Entonces, iniciamos acá donde dice la adecuación del texto. Esto lo vamos a ¿Significa que toca escribir ese título? Sí, eso que acabé de poner en negrilla, escriben abajo la adecuación del texto, que es lo que voy a explicar. Ok. Entonces escriben, vamos, en la adecuación del texto. Bien, la adecuación del texto. Lo que dice ahí es la propiedad del texto que cumple las normas sociales, personales, lingüísticas. Es la propiedad del texto que cumple ¿Listo? ¿Ya? Niños, me avisan cuando ya hayan copiado esto. Profe, ¿copiamos todo o solo el primer párrafo? Solo el primer párrafo, donde dice es la propiedad del texto que cumple las normas sociales, personales, lingüísticas. Ya, profe. Bien. La adecuación del texto también se le puede decir que es el tema como tal de lo que se trata el texto. Ejemplo, si yo voy a hablar en un tema de sociales, ejemplo, sobre el tema de los ríos. Entonces, ese tema que estoy viendo de los ríos debe tener toda la adecuación acerca de lo que se tratan los ríos. ¿Por qué? Porque debe cumplir con esa norma. Listo, profe. Listo, muy bien. Un momentico. Mientras los demás están terminando, yo voy leyendo.
Dice, un texto es adecuado. ¿Qué es Ya, adecuado? profe. A ver, adecuado a algo que está inmerso ahí y que se trata de lo que se está tratando el tema y que se está dando a conocer. Entonces aquí dice, un texto es adecuado cuando se adapta al tema de que se va a hablar. Segundo, se adapta a la persona que lo emite o a la persona que lo recibe. Tercero, es conveniente en la situación o lugar en que se encuentra. Cuarto, se adapta a la finalidad. Quinto, se ajusta el tono o nivel de formalidad. Sexto, respeta las normas de un grupo social. Séptimo, se adapta al nivel de lengua en el que se desarrolla la comunicación. Y séptimo, se adapta a las normas de cortesía. Todo un texto debe tener esa adecuación para que el lector, como ya que lo pueda entender, asimismo, la finalidad de la adecuación, para que tenga una finalidad, digámoslo así, una finalidad de que el que está leyéndolo simplemente lo pueda entender y pueda encontrar allí unos ajustes. ¿Cómo les explico esa parte? Para que lo entiendan mejor. Para que el lector se ajuste a lo que está leyendo. Para que el lector pueda entender lo que está leyendo. ¿Sí? Se adecue el tema. Entonces, el ejemplo que les estaba dando sobre el tema de los ríos en sociales. Entonces, debe tener una finalidad ese texto, que es hablar solo de los ríos, nada más. Y en este caso, donde dice acá, se ajusta a un tono nivel de formalidad, pues se sabe que es como más. Bueno, entonces la adecuación, Listo, profe. ¿entendieron lo que es la adecuación? Niños, ¿entendieron? La adecuación es toda Bueno, la adecuación, digámoslo para que lo entiendan mejor, es el tema como tal. Es el tema como tal de lo que se trata un texto. Entonces, si ya vamos a ver sociales y se está hablando de ríos, pues ese tema de ríos se debe ajustar al texto que estoy leyendo. ¿Listo? Para que lo entiendan mejor. ¿Qué es la coherencia? Les van a copiar el título coherencia y este pedacito de texto. Coherencia es la propiedad que permite percibir el texto como unidad no es una propiedad intrínseca de los textos, sino una propiedad del proceso de producción del texto, que depende de la situación de comunicación. Este pequeño texto lo van a copiar. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad que permite percibir el texto como unidad. Entonces, mientras van copiando, yo les voy explicando. Entonces, vamos al tema de los ríos. Si estoy hablando de los ríos, pues tengo que hablar directamente de los ríos. ¿Sí? Aquí, este texto de los ríos debe tener una coherencia. Debe hablarse con propiedad, tener conocimiento de lo que se está hablando. Y netamente del tema, en este caso, los ríos. No me tengo por qué salir y hablar de las montañas, ejemplo. Aunque las montañas hace parte, sí, las montañas hace parte de este tema de los ríos en cuanto al tema de sociales.
pero no me tengo que salir del tema de la cual estoy leyendo, en este caso, los ríos. ¿Ya lo copiaron, el primer texto? No, profe, no. Profe, no toca copiar. Hasta donde dice comunicación. No es una propiedad intrínseca de los textos, sino una propiedad del proceso de producción. Profe, si se acaba el Profe, tiempo, ¿será- nos volvemos a conectar. No creo profe, ¿será que lo porque puedes en dictar, 10 por minutos favor? se acaba. No podemos ingresar porque pues ya la clase son de 45 minutos y se acaba a los 40 minutos. Y pues tengo que ingresar a otro grado. Listo, profe. Listo. Profe, Todavía no, profe. Bien. profe, Sí. ¿será que lo puedes dictar, por favor? La coherencia. ¿No puedes ver? Sí, lo puedes dictar, por favor. ¿No puedes ver el texto? Bien, lo que acabamos. Sí, pero es que para yo copiar más rápido. Ah, mi amor. Pero es que pues. No, no has terminado. Yo ya acabé. Tú puedes copiar ahí el texto, chico. El texto que está ahí debajo de donde dice la coherencia. Entonces vamos a leer, es la propiedad que permite percibir el texto como unidad, pero aquí hay unos mecanismos muy importantes para tenerlos en cuenta. Primero es el tema, es uno de los mecanismos de la coherencia, aquí abajo. Luego, no debe contradecirse unos enunciados con otros. Debo tener una secuencia, o sea, debe haber un hilito, una secuencia que me esté hablando de ese tema. En este caso estamos hablando del tema de los ríos, ¿sí? Debe avanzar de forma ordenada y jerarquizada. O sea, no debo salirme hablando de otros temas, nada que ver, solamente de los ríos. Y no introducir elementos que no tengan que ver con el tema que se está tratando. O sea, yo no puedo hablar de otro tema. Bueno, había dicho ahorita que las montañas, pero relativamente las montañas hacen parte de ese tema, de los ríos. Pero yo no puedo meter otro tema que no tenga que ver con los ríos, ¿sí? Ejemplo, yo no puedo hablar sobre la problemática que estamos viviendo hoy en día con el tema del coronavirus. Entonces, yo no puedo hablar otra cosa, no puedo meter otro tema que no tenga que no tenga que ver con el tema, en este caso, los ríos. Esos son los mecanismos de coherencia. Esta parte de la coherencia, ¿la entendieron? ¿Qué es coherencia? ¿Niños, la entendieron? Señora, profe, sí. Señora. Bien. Bien, van a escribir ahí clases de coherencia. Clases de coherencia. Sí, clases de coherencia. Espera, profe, que yo todavía estaba Profe, por favor, en la ¿me puedes coherencia. Estaban copiando un eso. momentito a coherencia? Es que me faltó un poquito. Bueno. Los mecanismos no los Tómenle no pantallazo los mecanismos. o Profe, las clases de coherencia. Sí, ahora clases de coherencia.
Espera, profe. Profe, no veo donde dice clases de coherencia. Bueno, entonces ya voy a bajar. Ya copiaron todo lo que es el concepto, ¿listo? Entonces, espérate, subo acá. Ay, No, profe, porque no he podido entrar. No había podido entrar, profe. Profe, no había podido entrar. Entonces hasta ahorita llegué. Entonces, Listo, hagamos una cosa, tómele fotico. Profe, Tómele foto a donde dice clase, la Profe, coherencia. me falta un poquito. Es que como lo estábamos ¿Profe, viendo, la no me puedes dejó bajar copiar. un poquito? Profe, una cosa, las clases de coherencia. Grupo. abuela, tu celular rápido, rápido, que tengo Profe, hay que copiar las clases de coherencia. Ya ahorita, esperemos que los demás no han copiado esta parte de acá arriba. No vayan a- Solamente, profe, bájelo un poquito y para poder ver clases de coherencia. Eso ahí. Por favor. O sea, esto Profe, hay que copiar los mecanismos de no lo vean. coherencia. Donde dice clases de coherencia. Profe, queda un minuto de clase. Pero no vayan a copiar qué son clases porque las voy a explicar. Luego ustedes lo van a copiar, pero más resumidito. Profe, me queda un minuto. Profe, queda un minuto, Queda un- 34. Copien y dejen de hablar. Bien, clases de coherencia. Les voy a explicar. Coherencia en el enunciado. Cuando eso que acabé de explicarles se encuentra en un enunciado. Cuando las palabras y enunciados tienen sentido, hay una lógica, no lo tendría si presentaran alguna idea que entrase en contradicción entre sí o con el mundo al que se refiere. Cuando no hay contradicción entre esa misma idea que se está hablando, sino hay una lógica. Gracias, mami. Ya se las envió a mi abuela. Ya se las envió a mi abuela. Cada enunciado se une lógicamente a los... Apague el micrófono. Ay, sí, niños. Profe, no se ve. Profe, no se ve lo de clases de coherencia. Profe, ¿puedes subirlo un poquito, ¿Puedes por subir favor? un poquito? Profe, ya envié las fotos a los grupos. Bueno, a mi grupo, 6-2. Van a escribir lo que está en rojo. Mire, clases de coherencia. Coherencia en el enunciado. El teléfono para tomar una foto. Coherencia entre enunciados y coherencia global. Van a copiar esas tres. Solamente clases de coherencia. Primero, coherencia en el enunciado. Coherencia entre